Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, por favor. Vamos a ver, termina de ver el capítulo 1, el día de hoy. Vamos a ver los últimos tres versículos. Pero ¿qué versículos vamos a ver hoy? Y vamos a comenzar leyéndolo. Leemos los versículos y oramos para dar inicio, ¿ok? ¿Ya están ahí? Primera de Juan 1, capítulo 1, verso 8. Dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Señor, necesitamos tu palabra, necesitamos tu verdad, Señor, hablando en nuestras vidas y corazones. Y Señor, queremos eso, que tu palabra como una espada de dos filos atraviese nuestro corazón, Señor. Permite eso, Señor, que nuestro corazón esté blandito, Señor, manso, para que tu palabra pueda hallar lugar, Señor, y pueda penetrar y pueda transformar nuestro entendimiento y nuestro corazón, Señor. Sabemos que tenemos todo, Señor, para que eso suceda. Tenemos tu palabra, tenemos tu Espíritu Santo, Señor. Solo necesitamos eso, un corazón rendido a ti. Y es lo que te pedimos, danos, bendícenos, Señor, de esa manera, Señor. Y permítenos recibir tu palabra no como palabra de hombre, sino tu palabra, Señor. Por favor, Señor, danos entendimiento y Señor, simplemente eso, quita cualquier cosa, cualquier distracción que pueda haber aún en nuestra mente, Señor, y que podamos estar atentos a tu voz en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la semana pasada vimos este error, ¿no?, de pretender tener comunión con Dios mientras andamos en tinieblas, ¿no? Lo dejó muy claro. Dios es luz, ¿no? Y comenzó dando ese principio el apóstol Juan, ¿no? En el versículo 5. Ese es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos, ¿no? Como veíamos, muy importante. Juan no está hablando de otra experiencia. Él mismo dice: yo lo vi, yo lo palpé, yo lo toqué, yo lo escuché, yo lo vi, ¿verdad? Yo lo contemplé, ¿no? O sea, esto vino directamente del Señor Jesús y es el mensaje que Él nos dio y lo que les hemos anunciado. Dios es luz, ¿verdad? No hay ninguna tinieblas en Él, ¿ok? Y entender eso ya lo vimos la semana pasada. Si no estuviste con nosotros, no nos acompañaste, yo te animo a que lo escuches, el mensaje en la página o en YouTube, ahí debe de estar, lo puedes escuchar. Pero Dios es luz y eso implica mucho para nosotros, ¿no? Dios es luz, nosotros no somos luz, por naturaleza no somos luz, somos tinieblas, ¿verdad? Él es el único que es luz, pero Dios a través de Cristo, ¿no?, como lo menciona, su sangre que nos ha limpiado, no podemos podemos andar en luz, ¿ok? Podemos andar en luz siguiéndolo a Él. Y esa es la idea, pero tenemos que ser honestos, tenemos que ser sinceros, ¿verdad? Porque podemos decir lo que queramos, podemos decir que tenemos comunión, pero si realmente estamos en tinieblas, dice que somos mentirosos, ¿verdad? Mentimos si no practicamos la verdad, ¿ok? Pero si andamos realmente en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, ¿verdad? Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, esto lleva a Juan a decir esto ahora, ¿no? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, ya vimos esto, ¿no? Es un error pretender tener comunión mientras andamos en tinieblas. Como te decía, Dios es luz y para tener comunión con Él necesitamos andar en luz. No hay de otra, ¿verdad? Entonces, andar en luz significa que nunca más volveremos a pecar. ¿Significa que en nuestra vida nunca más debe de haber presencia del pecado? Pues no, va a haber. Entonces, ¿cómo puedo andar en luz? Bueno, vamos a verlo a continuación. Verso 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, ¿no? Cuando dice esto, porque dice algo similar en el verso 10, pero vamos a ver una diferencia ahorita. Pero aquí dice: si decimos que no tenemos pecado, no dice pecados, pecado, ¿no?, en singular. Y cuando dice esto, Juan se refiere a negar el principio que la verdad de Dios nos enseña, la cual es
que el pecado está en todo ser humano. Es lo que la Biblia nos enseña. ¿Ok? Romanos 5:12, anota las citas, Romanos 5:12 nos dice esto: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿recuerdan cómo fue ese hombre? Adán, ¿verdad? El pecado entró a través del pecado de Adán. O sea, él pues sí, ¿no? No le creyó a Dios, ¿no? Y pecó, cayó en una tentación. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces la Biblia declara, ¿no?, absolutamente esto. Todos hemos pecado. Todos hemos pecado, ¿no? Y lo que Juan está diciendo, si decimos que no tenemos pecado, realmente es negar esta verdad de la palabra de Dios. Ese era el pensamiento de esta doctrina de los gnósticos, ¿recuerdas? ¿No? Hemos estado hablando de eso porque es importante entender el contexto de la carta, por qué está escribiendo esas cosas. Porque en ese momento ya estaba despertando y cobrando más fuerza esta herejía de los gnósticos, que el día de hoy sigue estando vigente y es una de las principales doctrinas, es la madre de todo ese tipo de doctrinas que vienen y quieren destruir el evangelio, ¿no? Y los gnósticos, solamente recordar que ellos afirmaban un dualismo, ¿ok? El bien y el mal, pero ellos decían que Dios, siendo espíritu y todo lo espiritual era bien, era bueno, ¿no? Pero todo lo material era malo, era impuro, ¿ok? Y entonces eso tenía mucho problema, ¿no?, con el mensaje del evangelio, ya hablamos acerca de eso, pero eso es lo que ellos enseñaban. Y pues prácticamente también consideraban esto, pues no tenemos pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos el espíritu, porque no somos espirituales, ¿no? El que peca en nuestro cuerpo, entonces no tenemos pecado, ¿no? Entonces ese era el pensamiento de ellos, negaban la existencia del pecado en la naturaleza humana. Ellos decían que no tenían pecado porque el pecado estaba en su cuerpo, no en su espíritu. Entonces, el afirmar que no tenemos pecado, eso es peligroso, porque para empezar eso anula el poder del sacrificio de Cristo, ¿no crees? Porque Jesús lo dijo, yo no vine por los sanos, vine por los enfermos, ¿verdad? Yo no vine por los justos, vine por ¿quién? Por los pecadores. Una persona que niega, ¿no?, el pecado, que hay pecado, que existe pecado en el hombre, pues simplemente está desechando el sacrificio de Cristo, porque entonces no tendría sentido, ¿okay?, que Jesús haya muerto por nosotros. Entonces, ese es el problema, ¿no? Porque entonces habría hombres que no necesitarían salvación, porque no son pecadores, ¿okay? Entonces, es falso eso, ¿no? Porque la verdad de Dios afirma que todos tenemos pecado. Todos tenemos pecado, ¿ok? El día de hoy todavía hay muchas personas que piensan de esa manera y pueden hasta decir, no, yo no he pecado, no, yo no me considero pecador. Pues es que no es lo que tú consideras, es lo que Dios considera, ¿verdad? Y Dios dice que todos hemos pecado. Te voy a dar otros versículos más que afirman esta verdad. Eclesiastés 7, versículo 20. Eclesiastés 7, 20. Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Verdad? ¿Ok? Entonces dice eso. Ciertamente, no hay hombre justo en la tierra. ¿Hombre qué? Justo. Ay, ¿justo? Aunque seas justo, pecas. Que haga el bien y nunca peque. ¿Te das cuenta? Romanos 3:23. Lo sabemos. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Nuevamente, la Biblia contundentemente nos dice, todos pecaron, todos hemos pecado. Y como leíamos en Romanos 5:12, el problema es que ya lo traemos por default, ¿verdad? Ya está en nuestra naturaleza, ya llegamos así. El rey David, cuando se da cuenta de su pecado y es confrontado con Natán y se da cuenta de su maldad en su corazón y el Espíritu Santo le redarguye y le muestra esto, en pecado fui concebido, ¿verdad? O sea, esto no fue que de repente un día se despertó en el pecado y pequé y ya me volví pecador. No, yo ya venía así, ¿verdad? Desde que mi madre me concibió, yo ya venía con esa naturaleza pecaminosa. Y esa es la situación de todos nosotros. Por eso la Biblia declara que antes de Cristo estábamos muertos en delitos y pecados, porque así llegamos a esta vida. Delante de Dios espiritualmente éramos criminales, ¿verdad? Solamente le ofendíamos con nuestro pecado, con nuestra maldad. Éramos esclavos de eso.
Entonces, esa es la naturaleza que tenemos. La realidad es que todos pecamos y por eso en todos hay pecado. Pero esos hombres negaban eso. Los hombres decían, no, no tenemos pecado. Por eso Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, lo primero que pasa es esto. Dice el texto, nos engañamos a nosotros mismos, ¿no? Y vemos estas declaraciones, ¿no? Que Juan está haciendo, ¿no? Esas condiciones, si decimos, ¿verdad? Verso 6, si decimos, verso 8, si decimos, verso 10, y vamos a estarlo viendo más adelante, el que dice, porque podemos decir lo que quieras y puedes decir lo que quieras, pero lo más importante es lo que Dios dice, ¿ok? Eso es lo más importante, ¿qué es lo que Dios dice al respecto? Y como creyentes tenemos que entender esa parte. No es lo que yo diga, es lo que Él dice. Entonces puedes decir lo que quieras, pero la verdad es otra. Entonces tú mismo puedes engañarte, como dice el texto. Nos engañamos a nosotros mismos, ¿ok? ¿Por qué? Porque nuestro corazón tiene la capacidad de engañarnos con falsos razonamientos. Y muy a menudo sucede eso, ¿verdad? Necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos entender y creer lo que Dios dice, porque nuestro corazón nos va a engañar. Nuestro corazón es así, por naturaleza también. Realmente ese es el problema, ¿no? Jeremías, recuerda este versículo de Jeremías 17, verso 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Más que todas las cosas, ¿en serio? Más que todas las cosas. ¿Has conocido una persona mentirosa? ¿Sí? O sea, piensa en la persona más mentirosa que has conocido. Bueno, tu corazón es más engañoso que... No es lo que dice, más que todas las cosas. Te va a engañar, te quiere engañar por el pecado que mora en él. Entonces la Biblia declara esto, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. La palabra perverso habla de desahuciado, o sea, no hay cura para él, ¿no? ¿Quién lo conocerá? El problema es ese, ¿verdad? Que nosotros no podemos conocerlo y nos engaña. Entonces tenemos que entender eso. Mucha de esa gente que dice, no, yo no he pecado, no, yo no me considero pecador, es porque su corazón lo engaña realmente, ¿ok? Pero cuando hablo de eso, pues estoy hablando de personas inconversas, personas que no conocen a Jesús. Pero ¿qué pasa con nosotros como creyentes cuando simplemente pensamos o llegamos a pensar eso? Es que ya no peco, yo ya no soy pecador porque ya Cristo me justificó y ya no vuelvo a pecar. Error, ¿ok? Error, sigue habiendo pecado en nosotros. Eclesiastés lo decía, ¿no? Hombre justo. Ciertamente no hay hombre justo que peque. Entonces, el ser santo no quiere decir que nunca más vamos a volver a pecar. No, vamos a volver a pecar y seguimos pecando. El ser santo es caminar con Dios, caminar en luz. Y ahorita lo vamos a ver, es andar en luz. El verso 8 nos va a dar la respuesta a eso, ¿ok? El verso 9, perdón. Entonces, lo primero es esto, nos engañamos a nosotros mismos. Ese pensamiento viene de un engaño y es el engaño del corazón. Y la siguiente dice esto, el siguiente resultado de ese pensamiento es este, y la verdad no está en nosotros. Está mostrando eso. La verdad no está en ti, ¿ok? Juan dice que si una persona declara que en él no hay pecado, lo que realmente no hay en él es la verdad. La verdad no está en ti. Y como creyentes se supone que como cristianos estamos anunciando la verdad de Dios, ¿verdad? Estamos anunciando que conocemos a Dios. Pero si este pensamiento está en nosotros, lo que estamos mostrando es que no es cierto. La verdad no está en nosotros. Y la verdad, claro, que habla de todo el concepto del mensaje de Dios, ¿no? Sus mandamientos, su doctrina, el evangelio mismo. Pero también Jesús dijo, yo soy la verdad. ¿No es así? Y Él no está en ti. Lo que realmente está ausente en su vida es la verdad. En lugar que la verdad lo dirija, se opone a la verdad. La verdad no está en nosotros. Porque la verdad no puede estar en aquellos que niegan tener pecado. Entonces, sí, como creyentes vamos a seguir pecando. ¿Okay? Entonces, ¿cómo podemos andar en luz? Ahorita lo vamos a ver. Solo quiero citarte nuevamente este versículo, pero citarte el verso siguiente, Jeremías 17, verso 9 y verso 10. Engañoso el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? La respuesta está en el verso 10. Yo,
Jehová. Ahí está la ayuda. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, si tú dices, o sea, yo me engaño a mí mismo, ¿no? Ahora sí que ¿quién podrá defenderme, no? ¿Quién podrá ayudarme? Dice Dios, yo puedo. Yo conozco tu corazón. Yo soy el que le escudriña. ¿Quién conocerá el corazón? Yo, Jehová, dice el Señor. ¿Te das cuenta de eso? Por eso necesitamos la verdad, necesitamos al Señor para que nos diga, esto es lo que está en tu corazón. ¿Ok? Entonces no podemos decir simplemente que no hay pecado. Hay pecado, pero yo necesito que Dios me muestre mi pecado. Entonces, ante el engaño de nuestro propio corazón, lo único que nos queda es refugiarnos y someternos a la verdad del Dios que es fiel y justo. Porque Él conoce nuestro corazón. Y eso es lo que nos dice Juan que hagamos en el siguiente versículo. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué versículo, ¿no? ¿Lo conocías? Debes de conocerlo. Debes de conocer este versículo. Recuerdo cuando conocí este versículo, déjame platicarte, las primeras veces que llegué a la iglesia y empecé a entender el evangelio y lo confesé, ¿no? y hablé con Dios y le dije, Señor, estoy en pecado, ¿no? Dios me perdonó, ¿no? Me arrepentí, pero después regresé al pecado. Y yo me sentía condenado. No sé si te pasó, pero yo me sentía así, mal. Yo dije, no, o sea, ¿qué voy a hacer? O sea, ya pasé con el pastor y ya, o sea, la vez pasada le dije, estoy así, y él oró por mí y otra vez, ni modo que vaya otra vez y le digo, oye, otra vez regresé. O sea, me sentía así, ¿no? Me sentía condenado. ¿Por qué? Porque Satanás quiere así, quiere tenerte así, ¿verdad? Quiere desanimarte, decirte, ¿para qué vas a pedir perdón otra vez? ¿No? ¿Te has sentido así? Bueno, cuando leí este pasaje, para mí fue así como que, wow. O sea, aquí hay una promesa de Dios. No tengo que alejarme. Dios dice, tienes que acercarte. Pero de la forma correcta, ¿se dan cuenta? Si confesamos sus pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso te digo, este versículo tienes que conocerlo. Tienes que estar subrayado en tu Biblia. Tiene que estar grabado en tu mente, ¿verdad? Son de los primeros versículos que nos aprendemos en Navegantes 1, precisamente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora en el contexto vamos a estudiarlo. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué decían ellos? No tenemos pecado, ¿verdad? Dice Juan, oye, te estás engañando. La verdad no está en ti. Lo que tienes que hacer es esto. Confiesa tu pecado. Claro que hay pecado. Porque entonces dirías, no ando en luz. No, sí puedes andar en luz. ¿Cómo? Confiesa tu pecado, ¿verdad? O sea, Dios va a seguir sacando lo que hay en nuestro corazón. Y hay pecados que están tan arraigados y ocultos para nosotros mismos, ¿no? Que va a llevar tiempo que Dios los saque y los podamos ver nosotros. ¿Me explico? Pero ahí es donde tenemos que actuar nosotros y hacer esto, confesar nuestros pecados. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Confesar nuestros pecados. En el griego la palabra confesar es el término homologeo, de donde viene nuestra palabra homologar, que significa confirmar, verificar o ratificar. ¿Ok? Literalmente, homologueo significa esto, hablar lo mismo. ¿Ok? Hablar lo mismo. Entonces, confesar no es decirle a Dios cosas que Él no sabe. Porque habrá algo que Dios no sepa. A veces pensamos eso, ay, pues ya le voy a decir a Dios para que se entere. No es darle información a Dios. Dios ya sabe lo que hiciste, ¿verdad? Él ya sabe muy bien lo que hemos hecho. Él es luz. ¿Entiendes eso? Él es luz. No hay nada encubierto ante Él. Él ya sabe. ¿Ok? Déjame recordarte esto, Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿Recuerdas? Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces confesar no es decirle a Dios, ¿qué crees, Dios? Fui yo.
Dios ya sabe, ¿verdad? Dios conoce las intenciones, Dios escudriña el corazón y la mente, como veíamos ahorita. Entonces confesar no es simplemente informarle a Dios, confesar es ponerse a cuentas con Dios. ¿Ok? Es aceptar lo que Dios dice que soy, eso es confesar. Es estar de acuerdo con Él, es hablar lo mismo con Él. ¿Recuerdas la palabra homologueo? Significa hablar lo mismo. Es eso, Señor, estoy de acuerdo contigo, sí soy pecador. Una persona dice, no, no tengo pecado. Dios dice, eres pecador, porque todos pecaron, ¿verdad? Y tú dices, no, entonces no estás hablando lo mismo, no estás de acuerdo, ¿me explico? Confesar es decir, tienes toda la razón, Señor, yo estoy equivocado, tú estás en lo cierto. Y déjame darte un adelanto, siempre va a ser así. ¿Ok? Siempre va a ser así. Cuando no estemos de acuerdo con Dios, no es porque Él está mal y nosotros bien. No. ¿Para qué no gastes más tiempo peleando? Siempre va a ser así. No estamos mal, Él está en lo correcto. Y tenemos que confesarlo. Decir ciertamente, Señor, tú estás en lo correcto, yo no. Eso es confesar. Por lo tanto, la palabra confesión, no lo dice aquí, pero implica ya un arrepentimiento. ¿Se dan cuenta? No solo es un remordimiento, sentir dolor por las consecuencias del pecado, sentir dolor porque, híjole, es que esto, híjole, lo que hice, siento feo por cómo me comporté, pero lo voy a seguir haciendo. El arrepentimiento es dejar de hacerlo, es entender, eso soy yo. Confesarlo es decir, tienes toda la razón, Señor, como te decía, ¿no? Es ponerse a cuentas con Dios, es hablar lo mismo que Dios. Además, otra cosa, en el griego, en el texto original en que se escribe el Nuevo Testamento, la palabra, este verbo confesar, indica una confesión continua. Está en un presente continuo. O sea, es algo que tú y yo tenemos que estar haciendo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque seguimos pecando. ¿Sí lo ves? No solamente una confesión general de nuestros pecados, sino una confesión particular de cada pecado que vayamos cometiendo y que Dios nos esté revelando. O sea, no simplemente decir, no, yo ya confesé mi pecado, ya le pedí perdón a Dios, yo ya puedo seguir viviendo mi vida como quieras. No, aquí comienza, ese es el inicio. Reconocerte pecador y confesar tu pecado y decirle, Señor, he pecado contra ti, perdona mis pecados. Ese es el inicio para seguir caminando con Él en luz. Y lo siguiente es seguir confesando los pecados. Cada vez que Dios te muestre, aquí hay pecado, ¿qué tienes que hacer? Confesarlo, ¿no? Es como cuando vas trapeando tu casa, ¿no? Y hay una mancha, ¿no? ¿Qué haces? ¿La dejas pasar? No, pues le tallo, ¿no? Hay que limpiar ahí. Y vas caminando y ves otra mancha, pues ahora aquí, ¿no? Y así, ¿no? Y así es la vida del cristiano. Dios va sacando esas manchas que necesitan ser lavadas, limpiadas. Pero tienes que tallarle, ¿no? Y eso es confesar, ¿me explicó? La comunión con Dios exige la confesión de nuestros pecados y una confesión continua porque seguimos ensuciando. La semana pasada hablábamos de eso cuando les comenté cuando Jesús lava los pies de los discípulos, ¿recuerdas? Les decía eso, que Pedro dice, no, Señor, tú no me vas a lavar los pies. ¿Cómo tú me vas a lavar los pies? Y Jesús le dice, Pedro, si no te lavo los pies no tienes parte conmigo. Y Pedro, pues lávame todo. Jesús dice, hey Pedro, aguanta, calmado, ¿no? O sea, el que está limpio ya está limpio, solo hay que lavar los pies. Estás en este mundo caminando y te ensucias, solo los pies. Y habla de eso. Andamos en luz, pero también andamos en un mundo de tinieblas donde va a haber pecado en nuestra vida y tenemos que limpiarnos los pies y confesarlo y cada día ver y examinar nuestro corazón delante del Señor que escudriña el corazón y nos muestra lo que hay en él. Entonces confesarlo si tenemos esta promesa de Dios, de que si lo confesamos Él lo va a perdonar y te lo vamos a ver. Pero se trata de eso. La comunión con Dios exige una confesión de nuestros pecados diaria si es necesario. ¿Okay? Dice, quiero recordar esta cita de Proverbios 28:13, también un versículo muy importante. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, ¿verdad? El que encubre, el que los tapa, el que los niega, no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Confesarlo es lo que estamos viendo y lo siguiente es apartarte de él. Vas a alcanzar misericordia, la promesa de Dios. Entonces la actitud correcta en cuanto al pecado debe de ser esta: no negarlo, lo contrario, admitirlo, confesarlo,
Y sabes que sigue simplemente recibir el perdón que Dios ha provisto por medio de la sangre de su Hijo, ¿no? Fíjate lo que dice. Si confesaron sus pecados, Él, ¿quién es Él? Dios. Él es fiel y justo, ¿verdad? A veces pensamos que es al revés. Muchos piensan que es así. Si confieso mi pecado, soy fiel y justo. No es así, ¿verdad? Muchos piensan eso. Los invitas a la iglesia y no, es que déjame limpio un poco, ¿no? Ya sea el momento cuando vaya, cuando busque a Dios, cuando ya deje mi vida. O sea, tú no eres fiel ni justo, no lo vas a hacer nunca, ¿verdad? Él es fiel y justo. Es lo que necesitamos, ¿ok? El perdón de Dios no llega cuando nosotros decidimos empezar a ser fieles y justos delante de Dios, sino es cuando reconocemos que Él es fiel y justo. ¿Por qué quiere decir esto? ¿Por qué de repente Juan habla de que Dios es fiel y justo cuando habla de cuando confesamos nuestros pecados? Bueno, Dios es fiel porque Él es fiel a sus promesas, ¿verdad? Y nos está recordando eso. Dios se había prometido que si nos volvemos a Él en confesión de arrepentimiento, vamos a encontrar perdón. ¿Sabías eso? Así va a ser. Lo que te decía hace un rato, cuando yo viví eso y yo no entendía, yo decía, Dios ya no me va a creer. O sea, ¿con qué cara voy a acercarme a pedir perdón otra vez? No importa. Si lo hacemos de corazón, Él es fiel porque su promesa es esa, ¿verdad? Isaías 1:18, anota esa cita. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová. Así empieza Isaías. El primer capítulo empieza con un llamado al arrepentimiento. Dice, venid luego, dice Jehová, vengan y estemos a cuenta. Confesión. Vamos a ponernos a cuenta. Yo digo esto, ¿tú qué dices? ¿Se me explicó? Es ponerte a cuenta. Vamos a ponernos a cuenta. Y dice, si vuestros pecados fueren como la grana, rojos así de sangre, dice, como la nieve serán emblanquecidos. Esa es la promesa. Yo los puedo blanquear, yo te puedo limpiar. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esa es la promesa de Dios. Por eso es fiel. Más adelante Isaías, pero el capítulo 55, verso 7, más adelante dice esto: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová. La confesión implica eso, volvernos a Él. Dice, vuelvas a Jehová, el cual, Jehová, tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio. ¿Qué dice ahí Isaías 55:7? ¿Amplio en qué? En perdonar, ¿te das cuenta? Es la promesa, Dios lo dijo. Si tú te vuelves a mí, si vienes en confesión, yo no te voy a rechazar. Yo no te voy a decir, ¿otra vez? O sea, ya van como 100 veces que vienes. No importa, Dios dice, ven. Es lo que necesitas, ven a mí, pero ven a confesar tu pecado. Ven y reconoce que es cierto, que yo tengo la razón y tú no tienes la razón. ¿Me explico? Y es amplio y será amplio en perdonar. Y por eso Juan dice, Él es fiel, recuérdalo. Él cumple su promesa, no dudes. Satanás te va a decir, ¿a qué vas otra vez? ¿Con qué cara vas a ir ahora? No hagas caso a esa voz. Satanás está poniendo un obstáculo para que te acerques y experimentes la gracia y la misericordia de Dios. ¿Te das cuenta? Dios es fiel. Y Juan dice también, y justo. ¿A qué se refiere con esto? Dios es justo. Muchos hablan de esta justicia porque hablan de la justicia de Cristo. Dios es justo porque nos ha justificado. Es cierto, pero creo que el sentido aquí no es eso. Porque entonces no diría Dios es justo, sino diría Dios es el que justifica, ¿no? Como dijo Pablo. Entonces, ¿qué quiere decir que Dios es justo? Dios es justo porque Él es quien determina lo que es correcto y lo que no es correcto. ¿Estás de acuerdo? Por eso es justo. Él es el justo, ¿verdad? Él es el juez, Él va a ser el juez. ¿Qué mejor juez que aquel que puso la ley y dijo, esto es lo correcto, esto no es correcto? Entonces Él es justo, ¿ok? Es su justicia, no la mía, la que al final va a importar. Por eso Juan dice, recuerda, Él es fiel, pero también es justo, ¿ok? Cuando nosotros, déjame explicarlo así, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, reconocemos dos cosas. Dios es justo y yo no soy justo. ¿Sí me explico? Eso es confesar. Señor, tú estás en lo correcto, yo no. Tú eres justo.
Déjame citar esto, Salmo 51. Y si puedes, en casa, lee el Salmo 51. No vas a encontrar mucha similitud a estos versículos. Pero el Salmo 51 es cuando David precisamente reconoce su pecado delante del Señor, es confrontado, redarguido, como te decía hace un rato, y él escribe en el Salmo 51, versículo, voy a leer el verso 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a mis obras, conforme a mi justicia, conforme a mi fidelidad, no, conforme a tu misericordia. No queda de otra, Señor, sé propicio a mi pecador, ¿verdad? Soy pecador, Señor. Ten piedad de mí, oh Dios. No puede ser conforme a lo que yo he hecho porque soy pecador, te he insultado. Es conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David sabía dónde ir. Lávame más y más de mi maldad y límpiame. ¿De qué cosa? De mi pecado. Ahorita vamos a ver eso. Porque yo reconozco mis rebeliones. Eso es confesión. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Verso 4, que vamos a ver por qué es justo y por qué lo dice David. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Para qué? Aquí está el propósito. ¿Para qué? ¿Para qué nosotros declaramos que somos pecadores y que Él está en lo cierto? Para que seas reconocido, ¿qué cosa? Justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. Cuando nosotros reconocemos y confesamos su pecado delante de Dios, experimentamos su fidelidad a cumplir su promesa y nos perdona, pero también reconocemos: tú eres justo, Señor. Yo no. Yo antes pensaba que era justo. Y pensaba que lo que yo decía o pensaba era lo correcto, era lo justo. Y el día de hoy puedes decir: no, Señor, tú eres justo. ¿Te das cuenta? Y eso significa que cuando Juan dice esto, si confesamos sus pecados, Él es fiel y justo, ¿verdad? Fiel y justo, dice el texto también, justo, porque la justicia de Dios, esa justicia no está en conflicto con su bondad. A veces pensamos eso. Y tienes que darte cuenta, lo vemos en el Salmo, de acuerdo a tus misericordias. Su justicia no está peleada con su misericordia ni su perdón. Porque a veces nos imaginamos a ese Dios, es tan justo que no va a perdonar. ¿Qué crees? Es justo y puede perdonarte. Y quiere hacerlo. Ahorita vamos a ver de qué forma. Pero es esto, Él es fiel y justo para, dice el texto, perdonar nuestros pecados, ¿no? Y limpiarnos de toda maldad. Es el resultado, ¿no? Dios dice: ven, confiesa, experimenta eso. La confesión. Ve mi promesa. Y vas a vivir esto. Perdonar nuestros pecados. Entonces no es decir: yo no peco, en mí no hay pecado. No. Es decir, Dios ha perdonado mis pecados. ¿Te das cuenta de eso? ¿Y sabes qué estás declarando al decir eso? Dios es fiel y justo, no yo. El pensamiento de los gnósticos era: yo soy fiel y justo. ¿Por qué? Porque yo no peco. Pero no es así. Eso es mentira, te estás engañando. La verdad no está en ti, ¿recuerdas? Porque la verdad es esta: has pecado. Pero si has pecado, Dios es fiel. Confiesa tu pecado, experimenta su justicia, pero sobre todo experimenta el perdón de tus pecados. Dios promete entonces dos cosas: perdón y limpieza. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesitamos cuando pecamos. ¿Ok? Cada vez que tú y yo pecamos, lo que menos necesitamos es encubrir nuestro pecado, es taparlo. No, necesitamos ¿qué cosa? El perdón de Dios, la limpieza de Dios. Y eso ocurre cuando tú y yo confesamos nuestros pecados. ¿Te das cuenta? Dios perdona los pecados, no los cubre, Él los perdona. Y eso significa que nunca más vuelve a recordarlos, ¿sabías? Nunca más vuelve a recordarlos. Nunca más vuelve a recordarlos. ¿Sabías eso? Es el perdón realmente. Olvidar las ofensas. Están perdonadas, están saldadas. Isaías también dice esto, Isaías 43, verso 25. Anótalo, Isaías 43, 25. Yo, dice Dios, yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Quién es el que borró tus rebeliones? ¿Tú? No. Si los confesamos, ¿quién es el que lo hace? Dios. ¿Verdad? Y no me acuerdo. Ya están borrados. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble!
Dios quita esa culpa de nosotros. ¿Te das cuenta? Satanás quiere hacerte sentir culpable para que no te acerques, ¿verdad? Pecas y ¿con qué cara vas a ir a ver a Dios? Dios dice, no te preocupes, yo los puedo borrar completamente. Quiero perdonarte. Jeremías 31:34. Jeremías 31:34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. ¿Por qué? Dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Perdonaré la maldad de ellos, y eso que implica que no me acordaré más de su pecado. Por usted decía eso. El que Dios perdone los pecados significa que Él nunca más vuelve a recordarlos. A nosotros nos cuesta trabajo, ¿verdad?, perdonar como Dios perdona. Porque nos cuesta trabajo no recordar, olvidar las cosas que nos han hecho. Pero tenemos que aprender eso. Y aquí está cómo Dios te ha perdonado. Así. Así. Dios nunca más va a echarte en cara. Si tú realmente ya lo confesaste, delante de Dios y Él te perdonó, nunca te va a echar en cara. Oye, pero ¿te acuerdas cuando hiciste esto? ¿Y cuando me hiciste esto otro? ¿No? ¿Te das cuenta? Es el poder del perdón de Dios. Y Dios lo quiere otorgar a aquel que realmente pueda humillarse y reconocer, Señor, sí soy pecador. Tienes toda la razón. Perdóname. Lo segundo que vemos que hace es limpiarnos de toda maldad, ¿verdad? Dios promete no solo perdonarnos, sino también limpiarnos, porque eso necesitamos. El perdón no serviría de mucho si no hubiera limpieza, ¿me explico? Tiene que haber limpieza de nuestros pecados. Dios no solo quiere perdonarte, quiere limpiarte. ¿Para qué? Para que ya no continúes viviendo esclavo del pecado. ¿Ok? Entonces, si me limpia, ¿quiere decir que ya nunca más volveré a pecar? No, vas a pecar en otras áreas. Va a haber otras cosas que van a salir. ¿Ok? A lo mejor al principio batallabas con la adicción, ¿no? Con el alcohol, con la lujuria. A lo mejor el día de hoy, pues tu batalla es más con los malos pensamientos, ¿no? Con la mentira, con la ira. ¿Me explico? Pero van a ir sacando cosas porque Dios nos está santificando. Eso es andar en luz. Cada vez que andas en luz, la luz te va a alumbrar. ¿Recuerdas lo que vimos la semana pasada? Te va a alumbrar y va a mostrar algo que sea sucio. Tú tienes que limpiarlo, no taparlo. No, Señor, aquí no le alumbres. No, a ver, enséñame dónde, Señor. Exactamente, enséñame dónde. Para limpiar bien eso. ¿Me explico? Confesándolo, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. ¿Te das cuenta? Es lo que necesitamos. ¿No quieres eso? No seas harto de tu pecado y ser esclavo de tu pecado y decir, Señor, es que yo no puedo. Al grado que mejor digo que no tengo para que. No, dilo, confiésalo y Señor, perdóname, ayúdame, límpiame. Muchos de los que estamos aquí hemos experimentado eso, ¿no es así? Y sabemos esta realidad y esta verdad. Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero es el camino de santificación, es andar en luz. ¿Ok? El versículo 7 ya nos mostró la manera, el método que Dios usa para perdonarnos y limpiarnos. ¿Recuerdas cuál es? La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Lo que no podemos hacer, Dios lo hizo. Y es a través de Cristo. ¿Ok? Entonces no tenemos que negar la presencia del pecado, tenemos que confesarlo, sabiendo que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Te das cuenta de eso? Dios quiere eso. Ninguna otra cosa puede darnos perdón y quitar la mancha de nuestros pecados. Solo el sacrificio de Cristo. Vamos a ver la parte final, verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Como que este versículo suena muy, muy similar al verso 8, pero hay diferencias. ¿Ok? Verso 8 dijo, si decimos que no tenemos pecado, pero aquí dice, si decimos que no hemos pecado. Es diferente, ¿verdad? Porque una cosa es decir que en nosotros no hay pecado, como dice el verso 8, y otra cosa es decir que no hemos pecado. ¿Ok? Porque quizás no tengas problemas en aceptar que el pecado es real en todo ser humano, pero quizás tu problema es que cuando pecas no lo aceptas.
Y creo que eso es peor. Los gnósticos decían, no, entonces no hay pecado. Pero como cristianos hemos entendido, sí soy pecador. O sea, claro que he pecado en mi vida, sigo pecando. Pero ¿qué pasa cuando Dios te redarguye y te dice, estás en pecado? Y tú dices, no. Eso es lo que está diciendo aquí, ¿te das cuenta? Es muy diferente. Si decimos que no hemos pecado, no, yo no he pecado. Oye, ¿hiciste esto? No, yo no fui. Cuando un creyente peca, el Espíritu Santo es quien se encarga de redarguirle de pecado. ¿Estás de acuerdo? Es lo que dice Juan. Él es quien nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Es la obra del Espíritu Santo en la tierra. Redarguir de pecado, convencernos de nuestro pecado. Piensa en eso. Por lo tanto, cuando un creyente no acepta su pecado, ¿sabes qué está haciendo? Le está diciendo a Dios que es mentiroso. ¿Ok? Por eso dice el texto, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y esto es aún más grave que engañarse a sí mismo, que fue lo que dijo en el verso 8. Nos engañamos a nosotros mismos. Dice, le hacemos a Él mentiroso. ¿Por qué es grave? Porque es acusar a Dios de mentiroso. Qué fuerte, ¿no? ¿Sí lo ves? Pues te decía, es confesarle, decir, tú eres justo. Pero aún como creyentes que Dios te diga, estás en pecado y tú, no. Eres un mentiroso, Dios. Quizás no lo ves así, pero eso es lo que estás haciendo. Eso es lo que hacemos cada vez que Dios nos dice, estás en pecado y tú dices, no. Estás diciendo, le estás mintiendo, Señor. ¿Te das cuenta? Porque el Espíritu Santo está diciendo, es el que te está diciendo, estás en pecado. Entonces, cuando un creyente no acepta su pecado, está acusando de Dios. Está acusando a Dios de mentiroso. ¿Por qué? Porque según tú, Él te está acusando de hacer algo que no hiciste. Pero ¿qué crees? Si lo hiciste, porque Él te lo está diciendo. Entonces, la implicación de no aceptar nuestro pecado cuando lo cometemos es decirle a Dios que es un mentiroso. Pero, ¿cómo puedes hacer eso? ¿No? ¿Cómo puedes decirle mentiroso a aquel que te quiere perdonar? ¿No crees? ¿Cómo puedes decirle mentiroso a aquel que te quiere limpiar? ¿Cómo puedes decirle mentiroso a aquel que quiere librarte y salvarte de tu pecado? Creo que es algo donde muchas veces fallamos nosotros de no confesarlo. Que Dios nos diga, eso que estás haciendo está mal. Eso que estás haciendo es robo. Eso que estás haciendo es engaño, es mentira. Pero es una mentirita, es piadosa. No existen las mentiras piadosas. La mentira es pecado, no es piedad. O sea, deja esos argumentos filosóficos del mundo. Claro que no tiene nada de filosofía. Deja esos argumentos, excusas mundanas. ¿Te das cuenta? Confiésalo, es mentira. Dios quiere que andemos en la verdad, no en el engaño, no en la mentira. Y a veces no podemos hacerlo porque estamos muy conformados a este mundo, pero siguiendo la justicia de este mundo. Y la justicia de este mundo cada vez está más corrupta. ¿Te has dado cuenta de eso? Cada vez está más corrompida. Es la justicia de Dios, Él es justo. ¿Qué es lo que Dios dice en cuanto a esto? El soborno es pecado. La mentira es pecado. El adulterio es pecado. La fornicación es pecado. Hay tantas listas de pecados en la Biblia que te puedes dar cuenta. No puedes decir simplemente, pues yo no sabía, porque si no sabías, ¿sabes qué es? ¿Qué estás mostrando? Lo que dice aquí Juan. Al final dice esto. Y su palabra no está en nosotros. Esa es la verdad entonces. Entonces, ¿qué tipo de creyente eres que su palabra no está en ti? Debe de ser así, ¿no? Pablo dice en Colosenses 3 que la palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros. Así debe de ser la palabra que nos redarguya también, que nos muestre la verdad, que nos enseña el camino de verdad, la luz de Dios. Porque si no estamos apagando esa luz. Su palabra no está en nosotros, es lo que estamos mostrando. Le hacemos a Él mentiroso y no solo eso, su palabra no está en nosotros. Negar nuestro pecado no solo es hacer a Dios mentiroso, sino también manifestar que la palabra de Dios no está en nosotros. O sea, demuestra que hay ignorancia sobre la verdad de Dios. Y creo que y eso es lo que más, sinceramente, yo llego a ver en la iglesia. Cristianos que no conocen la palabra de Dios.
que viven en pecado porque muchas veces lo ignoran, no saben que eso es pecado. Están conformados a este mundo. Y lo peor es que la iglesia está conformada así. Y es porque hay mucha ignorancia de lo que Dios dice en su palabra. Gente que no conoce la Biblia, no conoce las historias bíblicas. A duras penas si han escuchado de Adán y Eva. ¿Me explico? No conocen. Necesitamos estar llenos de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la palabra nos enseñe la verdad en el momento correcto, nos diga, eso es pecado, detente. Y no digamos, no, esto no es pecado, yo no he pecado, yo no fui, Señor, ¿verdad? ¿Sí me explico? No ofendas a Dios. No solo con tu pecado, sino al insultarle y decir, tú eres un mentiroso, Señor. Yo estoy en la verdad. No es cierto. Estás demostrando que su palabra no está en ti. De esa manera, la palabra de Dios nunca va a transformar tu vida. ¿Verdad? De esa manera, la palabra de Dios nunca va a limpiarte. La palabra de Dios se revela en la palabra misma como una luz, una lumbrera en nuestro camino, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. ¿No es así? Pero ¿qué pasa si está apagada? Necesita morar en nosotros, estar en nosotros para que alumbre nuestro caminar. Y que el Espíritu Santo nos redarguya. Y entonces poder vivir una vida como Dios quiere que vivamos, aceptando que somos pecadores. Sí, somos santos. Dios nos ha justificado, pero necesitamos lavarnos los pies. ¿Recuerdas? Y seguir caminando y decir, Señor, estoy sucio aquí. Tienes razón. Tu palabra dice esto. Y si tu palabra lo dice, eso es lo justo, porque tú eres justo. Pero Señor, tú eres fiel en perdonarme. Señor, perdóname. Porque al final si no haces eso va a romper tu comunión con Dios. Ya no vas a querer acercarte a Dios. Ya no vas a tener esa comunión, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque cada vez que te acercas a Dios, ¿qué crees que va a pasar? El Espíritu Santo te va a redarguir. Estás en pecado, arrepiéntete. Y van a suceder dos cosas. Una, puedes alejarte, apartarte, como muchos lo han hecho. Ya no quiero escuchar eso. O dos, lo mejor, puedes acercarte y confesar tu pecado. Hebreos dice eso, ¿no? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Recuerdas eso? Aquí lo estamos viendo. Dios es fiel y justo. Dios quiere perdonarte. Acércate al trono de la gracia para que puedas alcanzar misericordia, ¿verdad? Gracia para el oportuno socorro. Dios dice eso. ¿Dónde vas? Acércate. Lo leamos en Isaías. Ven, pongámonos a cuentas. Dios no dice, no te quiero ver, ni te acerques ahorita, no te quiero ver. No, Dios dice, vente. Dice todo para perdonarte. Acompáñame a Salmo 139. Quiero terminar con esto. Salmo 139. Este es el Dios con el que estamos tratando. ¿Te das cuenta? El Dios de verdad, el Dios veraz, el Dios fiel, el Dios justo. Y el Salmo 139, David escribe esto y dice, verso 1, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. David entiende eso, Señor. Si conoces la historia de David, espero que lo conozcas, lo necesitas conocer. Él pecó delante de Dios de una forma horrible, siendo el rey de Israel. Dios lo bendijo grandemente y escupió el rostro de Dios. Al pecar con Betsabé, al mentir, al cometer adulterio, al asesinar al esposo de Betsabé. David fue un criminal delante del Señor. Y al final pensó que encubrió su pecado y salió con la suya. Hasta que llega el profeta Natán y lo confronta con su pecado. Y en ese momento se da cuenta y dice, soy un pecador. Perdóname, Señor. Y él entiende esto, Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Te das cuenta? Y lo mismo es para ti, lo mismo es para ti y para mí. Dios sabe todas las cosas, es lo que está diciendo. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Verso 3, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son, ¿qué cosa?
¿Te das cuenta? Todos sus caminos Dios los conoce. No puedes ocultarte. Fíjate a dónde llega. Pues aún, dice verso 4, aún no está la palabra en mi lengua, aún. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¡Wow! No solamente Dios sabe lo que vas a hacer o vas a hablar, Él ya sabe la intención del corazón. Antes de que lo hagas, Él ya sabe lo que hay en tu corazón. Él ya sabe con lo que estás batallando, dice el texto. ¿Sí lo ves? Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender, dice David. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde? ¿Crees que puedes esconderte de Dios, Espíritu Santo? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, pues ahí estás tú. Y si en el cielo hiciera mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, dice, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y aquí empezamos a ver ese corazón. No solamente es que huya de ti, es que tengo que rendirme y saber que tú estás conmigo. Y no importa dónde esté, ahí tu mano me va a guiar, me va a sustentar. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque Él es luz, ¿recuerdas? No hay nada oculto delante de Él. Y la luz vino al mundo, ¿verdad? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Ve a la luz. Ve a la luz. Cada día tenemos que venir a la luz. Eso es andar en luz. Fíjate el último del Salmo. Vamos hasta la parte final. En el verso 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Eso es lo que tenemos que pedirle a Dios. Señor, examina mi corazón. Examina y conoce mi. Ya lo vimos. ¿Quién puede conocer el corazón? Yo, Jehová, que escudriño el corazón y la mente, ¿recuerdas? Y esa es la oración. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve, Señor, si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Ese debe ser nuestra oración. Señor, muéstrame si hay pecado en mi vida. Señor, si el día de hoy vas a estar con un pecado en mi vida, déjame verlo. ¿Para qué? Para que yo pueda confesarlo y experimentar tu perdón y tu limpieza. ¿Te das cuenta? No es decir, Señor, yo no peco, yo no soy pecador. No, Señor, claro que soy pecador. Necesito que examines mi corazón y me muestres qué estás viendo en él, porque yo no lo veo. Una de las cosas que hace el pecado es cegarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Todos pueden ver el pecado en nosotros, pero no nos vemos nosotros. Y necesitamos eso, Señor, tú escudriña mi corazón, examíname, examina mi intención, mi motivación, muéstrame qué hay en mi corazón. Y si hay algo perverso y malo, Señor, quiero ponerme a cuentas contigo. Esa es la oración de David, ¿te das cuenta? Y esa debe ser nuestra oración. Si queremos andar en luz, eso es andar en luz. No es que nunca más pequemos, vamos a pecar. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a orar, familia. Señor, muchas gracias por tu palabra. Qué promesa tan bella, Señor, vemos aquí. Gracias, Señor, porque tú has prometido perdonarnos. Y vemos eso de perdonar es nunca más recordar nuestro pecado. Pero no solo eso, has prometido limpiarnos de toda maldad. Y agradecemos eso, Señor. Necesitamos tanto que tú nos limpies. Pero necesitamos eso, confesar nuestro pecado, aceptarlo, reconocerlo. Señor, ponernos a cuentas contigo. Señor, como veíamos, nosotros no somos justos, somos pecadores. La realidad es esa. ¿Nos has justificado? Sí, sí, Señor. Pero seguimos pecando. Y necesitamos de tu perdón y tu limpieza. No podemos decir que no hay pecado en nosotros. Y ni siquiera podemos decir que no hemos pecado, porque seguimos pecando. Señor, ayúdanos a escuchar tu voz. Que tu palabra more en nosotros y que tu Espíritu Santo nos siga convenciendo de pecado, de justicia, de juicio. Ayúdanos a reconocer nuestra maldad, Señor. Muéstranos como David oraba, Señor. Examina nuestro corazón.
Escudriñalo, pruébanos. Ve si hay camino de perversidad en nosotros y guíanos, Señor, en el camino eterno, en tu justicia, Señor, porque tú eres el único justo. Enséñanos, Señor, a caminar en la luz y verte a ti y experimentar esto, Señor. Gracias, Dios, porque veamos eso, no solo prometes perdonarnos, sino también limpiarnos, quitar ese pecado. Señor, queremos eso, límpianos, aquí estamos, Señor. Escucha, Señor, nuestras oraciones. Y como oraba, Señor, ese hombre, sé propicio a mí, pecador. Eso es lo que somos, pecadores, necesitamos de ti, Señor. Como digamos, nosotros no podemos limpiarnos nosotros mismos, necesitamos de ti, Señor, de tu palabra y tu Espíritu Santo. Haz esa obra en nosotros, Señor. Haz esa obra en nosotros, en tu iglesia, Señor. Queremos andar en luz, Señor, porque tú eres luz, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, por esta promesa, Señor. Gracias por tu sangre, Señor Jesús, que nos limpia de todo pecado. Qué increíble que tú sigues haciendo eso el día de hoy, Señor. Límpianos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.